¿Qué tal? Buen día a todos. Estamos una vez más desde la redacción del Correo. Hoy con la visita del doctor Eduardo de la Vega. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. Buen día, Mariano. Bueno, un gusto tenerte acá. Eduardo es un referente de la educación no solo en la región, sino también en el país. En Filmat todos los años realiza un congreso que reúne a pensadores y a docentes de la República Argentina e inclusive también de países vecinos, pero hoy no estamos para hablar de eso, estamos para hablar de un proyecto que está próximo a salir con un trabajo bibliográfico que se llama Filmat la otra historia, que fuimos conociendo un poquito a través de la red social Facebook, donde empezaste a compartir, a preguntar, a hurgar, digamos, en esa historia y que ahora finalmente va a ser un libro. Sí, en realidad todo esto, si bien tiene raíces más lejanas, comienza con el perfil de Facebook, Filmat la otra historia, donde subimos historias, fotos, películas. Hay un archivo muy importante en el Museo Municipal que tiene que ver con la historia de Filmat. Hay películas del año 26, 27, está totalmente filmada la fiesta del cincuentenario. En el 38, por supuesto la del 75 aniversario, que se hizo también una gran puesta en escena, una celebración inmensa, también está todo filmado, hay películas de eso. Bueno, fotos, hay muchísimo, hay un archivo de fotos muy importante, que muchas de las cuales fueron recopiladas cuando se hizo el libro de Gladys Seguí, mi mamá, y Oscar Ciraldo, ¿no? Un libro fantástico que bueno, se recopilaron, yo supongo que más de 1000 fotos. Entonces hay mucho material para el trabajo investigativo, está escaneado todo lo que ha sido periódicos, revistas, etc. Bueno, el Correo de Filmat, que es la referencia obligada para la historia de Filmat. Realmente habría que hacer una investigación. Yo diría que se podría escribir un libro directamente sobre el Correo de Filmat y los personajes, empezando fundamentalmente por Fernando Toscano y su colega, su compañero López Jacob. Claro, cuando uno analiza la historia de la ciudad y la región, justamente como bien lo planteás, el Correo es una fuente invalorable, y también esto que vos decías y que de algún modo alguna vez me has comentado, aquello que empieza a generar atracción de quiénes eran esos pioneros también, quiénes eran esas personas que llevaron adelante el Correo y que fueron contando la historia de la ciudad. Digo, también es algo que de algún modo, cuando uno empieza a buscar en esta historia local, termina generando expectativa. Pero hay dos figuras en la tapa que vos elegiste. Contanos quiénes son y por qué elegiste que sean ellos quienes estén en la tapa de este libro. Bien, no te voy a contar todo, porque me gustaría que, digamos, que se descubra el sentido de la tapa, que tiene un sentido a través de la lectura del libro. Pero me parece que la foto, esta foto, vemos a Carlota Jubín y su compañero Pablo Ticorni, que es una pareja, digamos, que tiene sus bemoles, ¿no? En principio, Pablo Ticorni era un personaje público destacadísimo de Filmat y muy querido en el pueblo, muy recordado por varias generaciones. Político también, fue un político radical, estuvo diputado, estaba prácticamente presente en todo lo que fue la política en 3 o 4 décadas. Creo que llegó a firmar en 1906 con Carlota Jubín, que era su compañera, y con eso te digo todo. No estaban casados, ¿no? Si no era su compañera, Carlota Jubín no tenía prácticamente exposición pública. Si uno ve las películas del cincuentenario, no aparece, por ejemplo.
en el correo aparece una sola vez, que cuando se muere, en el obituario, no tiene vida pública, ¿no? Y bueno, tenemos que ponernos en época, en ese momento, con una concepción beata de la vida, muy religiosa, con congregaciones de las hermanas de la fe. Podría ser un poco escandaloso, digamos, convivir sin estar casado. Claro. Sin embargo, de eso no se hablaba en Firmat, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se puede empezar a pensar la tapa. ¿Cuál es el periodo que vos elegís narrar en este bien. libro? Digo, porque no es una historia de 100 años. Vos haces un recorte y decís, bueno, de acá hasta acá. ¿Cuál es ese periodo? El proyecto son 3 tomos. Ajá. Este sería el primero, que tiene un subtítulo que es Infamias y Epifanías, ¿no? Como se puede ver en la foto. Esta primera parte arranca con décadas anteriores a la fundación de Firmat. Y especialmente tratando de hacer la genealogía de lo que fue Pueblo Bombal. Pueblo Bombal fue lo que actualmente es Villa Fredrickson, que fue un caserío que apareció en la estancia, la sepultura de los Bombal, posiblemente algunos años antes seguramente años antes de la fundación de Carlos Casado, de Firmat. Y bueno, allí aparecieron las primeras familias que ya doña Emma de Massa en un poema conocido las nombra, ¿no? Los Tulián, los Deus, los Molina, 14 familias. Emma nombra 14 familias que ya estaban en Firmat antes de la fundación, y esto lo retoma Mirta Tulián en un libro maravilloso también. A mí me impactó mucho sobre estas 14 familias, sobre otras familias, sobre historias del viejo pueblo Bombal, que en realidad ya en 1910 se hablaba de Regules, de Villa Regules. En el libro del padre, el libro que se llama Apuntes sobre Villa Firmat, que es de 1907, el padre Bauzá Drobé, que era el cura del pueblo, él ahí habla de Pueblo Bombal, es el pueblito que está a 2 leguas, algo así, y habla de algunas viviendas, algunos pobladores, ¿no? Bueno, esto es un poco el arranque. Ahí comienza la historia. Sí, en realidad hay otro episodio que es muy importante para mí, me parece que es una especie de descubrimiento que hemos hecho en la investigación, y que tiene que ver con uno de los últimos malones que pasa por la zona, que llega casi hasta El Rosario, ¿no? Antes era El Rosario, Villa del Rosario, perdón, que baja, los historiadores bajan por la sepultura y se llevan en un lugar que no está claro, pero que en el libro creemos que lo identificamos, a un niño de 12 años que se llamaba Lorenzo Deus. Bueno, ese chico se lo llevan cerca de la cordillera, dice, fuimos con los indios 2 lunas, o sea, 60 días. Y 7 u 8 años después, campaña del desierto mediante, toda toda la cuestión de la conquista y la toma de prisioneros de los indios, etc., él vuelve. Y en el 88 él se reencuentra con su familia, que es Miguel, su padre. Él viene a visitar a su padre y a sus hermanos. Su padre era Miguel Deus, sus hermanos Restituto, y tenía varios más. Restituto, el primero de Restituto, porque después hubo un montón de Restituto, hay 3 o 4 generaciones de Restituto Deus. Pero el tema es, Miguel Deus vivía en Firmat, en su memoria él no dice que viene a Firmat, pero en realidad viene a Firmat. Y sabemos eso, ¿por qué? Porque en el libro del padre Bauzá Drobé dice que el primer ser humano que se enterró en el cementerio fue Miguel Deus, un francés de 90 años, etcétera, etcétera, que tenía una chacra acá en el Camino San José. Y Restituto tenía la casa en Fredrickson. Entonces,
esa historia, que hay muchos historiadores que la retoman, por ejemplo, Landaburu, pero nadie dice que él viene a Firmat y que su familia estaba en Firmat y que se lo llevaron, eso no está muy claro, posiblemente se lo hayan llevado de Pujato en un campo que era del padre, no sé si alquilaba o era propiedad, un campo que aparentemente estaba en Pujato. Esa es la otra historia. Bien, retomando la pregunta, vamos de ahí, fundación, primeras décadas. Digo, discúlpame, Eduardo, pero digo, ahí también ya hay todo un desafío que es hurgar en esa historia previa. Vos decías antes en el trabajo que hizo tu mamá con Oscar Giraldo hace muchos años, bueno, se hablaba de la Posta de los Juárez, se planteaba ese mojón inicial, inclusive antes de la llegada del tren, pero acá, bueno, lo que vos haces es hurgar un poco más allá, es decir, bueno, ver qué había y qué estaba pasando y cómo era la vida anterior, digamos, de ese Firmat que después oficialmente comienza a andar cuando se inaugura la estación de trenes. Sí, eso me parece fascinante porque por ahí, bueno, ¿qué es lo que había antes? Era la frontera. Algo que sería interesante a lo mejor retomar en otros trabajos, las estancias. Por ejemplo, la estancia de Miguel Torres, ¿no? Con todas estas historias. Hay una historia que la cuenta Landaburu sobre el enfrentamiento de Miguel Torres con un indio, con un capitanejo, y que lo dan por muerto. Y sale en la capital que Miguel Torres había muerto. Y en realidad estaba vivo. Lo salva el lugarteniente, el capataz de él, que fue muy recordado por la familia luego. Y bueno, historias como esa, donde se vivía esto de los malones. Claro. Recién cuando llega el ferrocarril, luego de que vence el blanco, ahí creo que el último balón fue en el 76 en la zona, ¿no? Ahí se pacifica y hay toda una cuestión ahí muy interesante para describir quiénes eran, por ejemplo. Deus era un inmigrante francés que había llegado de Francia. Bueno, los Tullián, aparentemente, lo dice Mirta Tullián, son descendientes del cacique Tullián, del famoso cacique Tullián de San Marcos Sierras, los Molina, Ripoll, hay también bueno, hay toda esas 14 familias, ¿no? Que nombra Emma Massa en su famoso poema, quiénes eran, cómo vivían, por qué estaban allí, etc. Es muy apasionante todo eso y hemos intentado contar algo de eso. ¿Y hasta dónde llegás? Bien, ¿cuál es el límite, digamos, de este primer sí, tomo? Claro, porque es mucho. La historia es mucho más amplia, entonces en este primer tomo lo que nos hemos planteado es llegar hasta el 45. Ajá. Te cuento por qué. Digamos, se conforma a partir de 1888, que en realidad en 1890 recién comienza a poblarse, esto lo dice Rosa Drogué, se forma un pueblo, un caserío, una villa, se llamaba Villa Firmat, no se llamaba ni ciudad ni pueblo, Villa Firmat las primeras décadas. Y bueno, digamos, un pueblo de agricultores, de campesinos y comerciantes vinculados con el agro, ¿no? Ahí se va formando una pequeña elite, se van formando los trabajadores, los chacareros. Ahí atraviesa toda la historia del grito de Alcorta, claro. Toda la gran lucha de los chacareros para conseguir condiciones mejores de trabajo, de existencia, porque era terrible la explotación de los trabajadores. Hay una búsqueda, hay una mirada de ese conflicto, digo, porque eso fue un conflicto, digamos, una situación de tensión. Totalmente, sí. Ahí incluso, yo creo que en el libro tenemos ciertas miradas políticas, ciertas miradas que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con los personajes, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el deporte, también aparece la fundación de los clubes, etc. Pero hay una lectura así fundamentalmente de escribir cómo vivía, cuál era las condiciones de vida del chacarero, cuál era el conflicto y qué pasó en Firmat en ese momento, porque Firmat fue muy importante. Plácido Grela, en su libro El grito de Alcorta,
dice que, o da a entender, o lo dice directamente, que Firmat fue uno de los focos de donde se prendieron las primeras chispas, ¿no? Hubo un diario que se llamaba El Agricultor, de Orestes Hagen, que era un peluquero socialista, que distribuía, que en su página, le decían ellos también, claro, en su página fue muy importante para, digamos, hacer circular información sobre lo que está pasando. Y bueno, después lo que es más conocido, que también investigamos y tratamos de relatar, la muerte de dos chacareros en la Plaza Rivadavia, Barros y Menas, que eran dos militantes del movimiento agrario, en medio de una conferencia. Ellos iban a dar una conferencia, les llamaban en ese momento, que eran como discursos que daban políticos, con 800 personas en la plaza. Esto salió en los medios de Buenos Aires, incluso. En un enfrentamiento, cuando la policía intenta dispersarlo, bueno, se arma un tiroteo y mueren Barros y Menas y un policía y otro queda herido. De hecho, esto que vos contás, vos sabés que para los 100 años del Grito de Alcorta se hace una gran obra teatral en esa localidad, y es uno de los hechos que destacan. Que destacan la muerte de los... Claro, lo sucedido en Firmat y todo lo acontecido en ese... Fue en el 17, creo que fue. El 17, sí. Digamos, es algo que está remarcado dentro de ese proceso. En enero creo que fue en enero del 17. Sí, fue muy, muy importante. Bueno, un episodio que acá parece que entró un poco en el olvido. Yo creo que serían todas cuestiones de recuperar esto, ¿no? Esto que podría ser la otra historia, no la historia oficial, ¿no? Bueno, entonces, describimos toda esa época, luego la década infame, que fue tremendo, ¿no? Y Firmat también, hubo década infame, ¿no? Esto me parece que es importante que sepamos, a ver, que hubo Grito de Alcorta al Firmat, que hubo década infame en Firmat, y cerramos con en el 45, ¿por qué? Porque en el 45 se produce una transformación importante por dos motivos que están interrelacionados. Primero, fue un poquito después, pero ya había surgido Basali en Caña de Lucra, y en el 49 llega a Firmat. Entonces, ya empezaba a haber en el país muchos ruidos en relación a la industrialización, previo a la llegada del peronismo, pero bueno, en el 49, cuando aparece Basali, comienza una transformación, pero muy profunda de la estructura económica, social, cultural de Firmat. Totalmente. Y el otro motivo es el peronismo. O sea, donde cambia el país, cambia también toda esta región, en donde vienen políticas que tienen que ver con la industrialización, con el reconocimiento de estas viejas reivindicaciones, al chacarero, al obrero, etc. Entonces ahí aparece una problemática que creímos que era fundamental hacer un primer corte, ¿no? Planteando bien esto, bueno, ahora aparece otra cosa. Ojo, segundo tomo, empezaremos con eso. Hay una novedad, que me parece importante en esto que vos estás contando y relatando, que es esto de marcar la atención. Vos antes hablábamos del disparador, de ese gran disparador que fue el libro de Gladys y de Oscar, donde ellos nos dan como un abanico general de una época, pero digamos como mirado a la distancia. Vos lo que buscás ahora es meterte, digamos, en esa historia, y cuando uno se mete, empieza a remover y encuentra de todo. De todo, sí. Y me parece importante que, a ver, ¿qué pasa? Generalmente la historia oficial es la historia del bronce, de las estatuas, de las celebraciones, y la historia oficial habla del nosotros por un lado y los otros, ¿no? Y las infamias están en los otros y las epifanías están en nosotros. Claro. Y lo que planteamos es que las epifanías también están allá, y las infamias también están acá, ¿no? Y bueno, y esa es la historia. Es decir, contar un cuentito está muy bueno para ciertas circunstancias y para celebrar a veces a los poderes de turno, pero no es lo que le interesa al que hace una historia que
bueno, que pretende decir algo más allá de la celebración. Hay algo que quizás no te pregunté, digamos, y seguramente vamos a seguir hablando mucho más de este libro porque va a traer mucho para conversar. ¿Qué te llevó, en qué momento decidiste que vos querías? Porque esto es, además de tiempo, trabajo, sí, también es un lugar que puede tener reconocimientos lindos, pero también algunas cuestiones incómodas, cuando si uno se mete en la historia y empieza a mostrar las contradicciones, empieza a mostrar las tensiones, bueno, también genera un cierto revuelo en la mirada de los demás, que tiene que ver con el revisionismo histórico que afortunadamente se va dando y que vamos conociendo y vemos como aquello que quizás tomamos como una verdad absoluta durante mucho tiempo después no era tal. Pero bueno, ¿qué te decide a vos decir, yo voy a contar la historia, esta otra historia? Bien, en realidad hay un detonante inmediato y hay otro inmediato. El inmediato es la pandemia. Es decir, hace 2 años a mí se me cortó todo lo que eran viajes, charlas, congresos, nos metimos todo en casa y había que hacer algo para no deprimirse. Y el inmediato, bueno, como hablábamos antes, tiene que ver con mucho tiempo atrás, de ir recopilando historias, así como haces vos con tu libro tan lindo sobre los personajes. Claro, Duendes Puebleros. Duendes Puebleros. Ir recopilando historias, por ejemplo, la historia de Lorenzo, que me hizo conocer Mari Giordano en la biblioteca hace, 15 años atrás. Qué sé yo, mi abuelo que me haya contado, mi abuelo que fue protagonista del argentino de aquella época, de los años 30, que me haya contado cómo fue el clásico, el famoso clásico de la discordia. Y después, fundamentalmente, algo que es muy importante es la existencia en este momento de un archivo histórico fenomenal en el museo, y que eso nos permite a quienes queremos investigar un acceso. Claro, está ahí, está todo ahí. Está ahí, el que quiere investigar puede ir al Museo Municipal y puede acceder al material, o sea, fotos, lo que te decía antes, películas. Y después todo el correo de firmar está escaneado, Humanidad Nueva está escaneado, La Palabra está escaneado, Hogar y Cine está escaneado, Luminar está escaneado. Hay revistas y periódicos que fueron saliendo. ¿Qué es la narración de lo que fuimos y de lo que somos? A ver, nosotros tenemos ahí una narración que es riquísimo y bueno, es lo que somos, porque somos lo que fuimos. Si nosotros negamos la historia, estamos negando una parte una parte nuestra, que son cosas que ocurren mucho en los tiempos que vivimos, ¿no? Si interesa todo lo actual, todo lo momentáneo, todo lo evanescente, todo lo, como dice Baum, ¿no? Lo líquido. Pero a mí me parece o por lo menos a mí lo que me pasa, yo necesito recuperar la historia. ¿Cuándo sale la luz, Eduardo? ¿Tiene una fecha ya? Sí, esto ya entra en imprenta, ya me mandaron que esta es la tapa, ya me mandaron toda la diagramación de tapa y contratapa, se hizo la última bajada de la diagramación y en estos días estaba entrando en imprenta y calculamos que en 20 días está el libro. Desde Firmar Otra Historia sacamos una preventa del libro. Y digamos que va a tener incluso un descuento. Muy bien. O sea ya aquel que pueda adquirirlo puede ingresar al sitio de Facebook y nos escribieron, tenemos bien. Por ahí seguidores que nos estaban pidiendo incluso. Buenísimo. Nos pueden escribir directamente de Firmar la Otra Historia en Facebook y vamos reservando para los que estén interesados. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a vos. Seguramente vamos a seguir hablando bastante de este libro a medida que vayamos conociendo un poco más. Gracias. Muchas gracias.